qué es la administración y para qué nos sirve? ¿Cómo la aplicamos en nuestras actividades diarias? Por ejemplo, ¿has observado a los agricultores que trabajan en la preparación de la tierra para la siembra de maíz? Unos utilizan los bueyes para arar la tierra y otros trabajan con azadones. Nos percatamos que la actividad que realizan estos agricultores con los bueyes es más eficiente, además de que ahorran tiempo y lo hacen al menor esfuerzo posible. El ahorrar tiempo y esfuerzo en la siembra también sucedió en la época primitiva, cuando pasaron de ser nómadas a sedentarios, al crear herramientas que les facilitaran el trabajo. Pero, para comprender mejor el concepto de administración, ¿qué te parece si retrocedemos en el tiempo para ver las etapas por las que la administración ha pasado a través de la historia? En la época primitiva, la administración nace con el hombre mismo desde el momento que ocurrió el nacimiento de grupos, lo que dio pie al surgimiento de los líderes que eran quienes dirigían y ejercían la autoridad. Más tarde, la época antigua tuvo 4 civilizaciones: egipcia, china, griega y romana. Los egipcios tuvieron un sistema de administración estatal cuya característica principal fue el alto grado de descentralización. También se le caracterizó por ser una civilización desarrollada. Además, la administración se aplicaba en todos los ámbitos sociales. Posteriormente, en la época china, en el año 600 a.C., se escribió la Constitución por el tratadista chino Zhou. Su principal colaboración consistió en reconocer la necesidad de organización, dirección y control, haciendo hincapié, además, en un sistema que los llevara a la especialización. La civilización occidental debe a los antiguos griegos una herencia cultural nunca superada. Estos aportaron el principio de la universalidad. En este tiempo hubo grandes matemáticos, economistas, políticos, artistas y profundos filósofos. Algunos de ellos fueron Aristóteles, Sócrates y Platón. Aparecen como forjadores del pensamiento de Occidente. En sus discursos mencionaban la importancia de la división del trabajo, la responsabilidad y la especialización. Aristóteles plantea en su obra La Política que el Estado se compone de labradores, artesanos, comerciantes, mercenarios y guerreros. Es el primer filósofo en emprender la organización del Estado en 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. A cada poder le especificó funciones y determinó su organización, dejando establecido que el Estado debe de tener presente su finalidad y objetivos en el bien común. Sócrates veía a la administración como una habilidad personal separada del conocimiento técnico y de la experiencia. Además, desarrolló la ética en el trabajo y la aplicación en el método científico para la solución de problemas. Platón, discípulo de Sócrates, se preocupó profundamente por los problemas políticos y sociales inherentes al desarrollo social y cultural del pueblo griego. En su libro La República, describe la organización del trabajo, el estilo democrático de gobierno y la administración de negocios. Argumentaba que el hombre tiene la necesidad de asociarse porque nadie se basta a sí mismo, sino que requiere del apoyo de otros. Por su lado, Roma pasa por 3 grandes etapas importantes: la monarquía, la república y el imperio. En la monarquía, el poder recaía en el rey. Sin embargo, en los primeros tiempos, la desigualdad social se basaba en el nacimiento y la religión. Más adelante, la administración romana entra en la división de 3 grandes estamentos con diferencias de derechos y deberes: los patricios, plebeyos y esclavos. La República funcionaba donde las actividades eran manejadas por el pueblo y predomina la igualdad de los derechos. Además, se observó que el Estado romano tuvo una clara organización de su administración pública. El poder estaba en manos del Senado y de los cónsules. El imperio mantiene su vigencia en la organización de la administración pública de la República, y es aquí donde surge la burocracia, pues el Senado toma mayor poder.
Los romanos aportaron la estructura de la organización y fueron los primeros en crear los gremios, o sea, grupos de personas que pertenecen a un mismo oficio o profesión. Desarrollaron procedimientos hacia la administración pública y establecieron sistemas de fabricación. Así continuó por varios siglos hasta que llegó la época de los caballeros y castillos, es decir, la Edad Media. En este periodo aparecieron el feudalismo, los gremios artesanales y de comerciantes y la formación de los burgos. El feudalismo viene de la palabra feudo, que eran grandes extensiones de tierra y se administraban por el señor o señores feudales, considerados los dueños de los medios de producción. También eran dueños de las personas que vivían dentro del feudo y se los denominaban siervos. Otra característica importante de esta fase son los gremios de artesanos y de comerciantes. Los burgos tuvieron mucho impacto al convertirse en el centro de la manufactura y el comercio. Fue el momento de la separación del trabajo entre la ciudad y el campo. Con la caída del Imperio Romano, la Iglesia Católica se consolidó como el sistema más grande del mundo entre los pueblos europeos y su organización administrativa llegó a configurar un sistema centralizado. Más adelante, los historiadores ubicaron la época moderna entre grandes acontecimientos. El primero de ellos fue el descubrimiento de América, la Revolución Francesa, el Renacimiento, la Reforma Protestante, la Revolución Industrial, el Estado, la ciencia, filosofía y la política. El mercantilismo es la característica más extraordinaria entre los siglos XVI y XVII. Nació con el afán de obtener utilidades a través de inversiones en empresas lucrativas, realizar negocios, acumular metales preciosos y acrecentar riquezas. Algunos destacados filósofos de este tiempo, Francis Bacon, se anticipó al principio de administración, conocido como principio de la prevalencia de lo principal sobre lo accesorio. Por otro lado, Jean-Jacques Rousseau desarrolló la teoría del contrato social. Y por último, René Descartes, mejor exponente de esa época, conocido por su libro El discurso del método, entre otras cosas. La época contemporánea se reconoció por la consolidación del sistema de gobierno republicano y la democracia. La preparación y fortalecimiento de los derechos innatos al ser humano, como la vida, la libertad y la igualdad. En esta fase, la revolución industrial tuvo grandes aportes significativos hasta nuestros días. Entre ellos, se desarrollaron cambios técnicos y económicos que distinguen el reemplazo de la fuerza física por la fuerza mecánica, el cambio de la producción manufacturera por la fabril en el sistema de la producción capitalista. Por otro lado, el capitalismo o economía del mercantilismo es la que le da mayor eficacia al interés económico individual que al social. En este tiempo surgieron importantes autores de las doctrinas económicas clásicas como Max Weber, Adam Smith y Charles Darwin. Por otro lado, los exponentes del socialismo científico y el materialismo histórico fueron Karl Marx y Federico Engels. Ellos conciben al capitalismo como una amenaza a la estructura social por basarse en la explotación del hombre por el hombre. Aún entre los grandes teóricos existe la polémica si es una ciencia, un arte o si se trata de una técnica. La ciencia y la técnica se basan en datos objetivos, mientras que el arte se basa en aspectos subjetivos. Entonces podemos concluir que la administración se basa siempre en datos objetivos y se descarta que sea arte, por lo tanto podría considerarse una ciencia. Pero su fin último es formular teorías y leyes que sean aplicables en todas las entidades económicas en general. Siendo así, se puede considerar como una técnica porque su carácter de aplicación es práctico. A finales del siglo XIX, Frederick Winslow Taylor inicia sus estudios llamados Administración Científica.
Al ser interdisciplinaria, la administración se fundamenta y relaciona con diversas ciencias sociales, ciencias exactas y técnicas. Dentro de las ciencias sociales encontramos a la psicología, la sociología, el derecho, economía y la antropología. Por otro lado, las ciencias exactas son aquellas que, como su nombre indica, se fundamentan en hechos rigurosamente comprobables como las matemáticas y la estadística. Por último, las disciplinas técnicas comprenden un grupo de conocimientos que aún no se han conformado como ciencia. Por ejemplo, contabilidad, ergonomía, informática, finanzas y los sistemas computacionales. Según autores especializados, la administración es un proceso mediante el cual se busca la satisfacción de los objetivos específicos con el fin de lograr la máxima eficacia, calidad y productividad de los recursos humanos y materiales. Para finalizar, construye con tus propias palabras qué es la administración.